Empezamos este video definiendo a la inflación como el aumento acelerado y continuo en los precios de los bienes y servicios en un determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, al aumentar el nivel general de precios con cada unidad monetaria que poseamos, podremos comprar menos bienes y servicios, evidenciando la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Conozcamos ahora los distintos tipos de inflación que existen. Sabiendo que la inflación es la suba acelerada de los precios, la deflación es la inversa, es decir, que se produce cuando los niveles de los precios en los bienes y servicios bajan. Luego tenemos la desinflación, que es cuando los precios siguen aumentando, pero lo hacen en un nivel menor de lo que ya lo venían haciendo. También tenemos la inflación moderada, que es la que se produce cuando los aumentos de los bienes y servicios son leves y no superan el 10% de inflación anual. También está la inflación galopante. En este caso, la suba de los precios son elevados y desmedidos, llegando a niveles inflacionarios anuales de entre 2 y 3 dígitos. Después está la hiperinflación, que es cuando el índice de inflación está fuera de control y puede llegar a superar el 50% mensual. Y por último, también tenemos la estanflación, que es cuando en un país hay inflación y al mismo tiempo también hay decrecimiento económico, es decir, que baja el PBI. Arriba a la derecha también les vamos a dejar un enlace donde explicamos cómo se calcula y qué es el PBI. Ahora veamos cómo se mide la inflación. En la gran mayoría de los países del mundo se realiza mediante una encuesta llamada IPC o Índice de Precios al Consumidor. En Argentina, la ejecución de dicha encuesta está a cargo del INDEC. El IPC está compuesto por el precio de distintos bienes que conforman una canasta de diversos bienes y servicios de compra habitual. Luego, mes a mes, se realiza la comparación de los mismos, buscando y registrando las variaciones producidas, dando por resultado el índice o tasa de inflación. Ahora es el turno de explicar las causas de la inflación y para eso vamos a ver 8 enfoques que intentan explicar dicha situación. El primer enfoque que veremos es el monetarista, que es la visión de los clásicos, donde explican que la inflación se produce por la emisión monetaria desmedida, generalmente para poder cubrir déficits fiscales, es decir, que se aumenta la masa monetaria en circulación. Por lo tanto, una política fiscal que se base en el incremento de la emisión de dinero por encima de su demanda real, por leyes económicas, producirá una disminución del poder adquisitivo del mismo y como consecuencia los precios expresados en unidades monetarias van a aumentar. Entonces, si la emisión monetaria no viene acompañada de una suba de la oferta monetaria, se generará inflación. Luego tenemos el enfoque keynesiano. Keynes se opone a la posición anterior y dicen que la inflación no solo se produce por un fenómeno monetario, sino que por el contrario sucede por un exceso de la demanda agregada. Es decir que cuando la sumatoria del gasto público, las inversiones privadas, los gastos del consumidor y la diferencia entre exportaciones e importaciones superan a la oferta agregada, se va a producir la inflación. Para los keynesianos, si aumenta la demanda, aumenta la producción para cubrir la mayor cantidad de bienes solicitados, lo que hará crecer las tasas de empleo, porque a mayor producción, obviamente, hay más empleo. A mayor empleo habrá más personas con dinero para gastar, y eso hará que la demanda aumente, y a mayor demanda suben los precios, generando así la inflación.
Otro tipo de inflación es la estructural, que también recibe el nombre de inflación crónica y que es la que resulta de eventos pasados y que persisten en el presente sin resolverse. Involucra un círculo vicioso de elementos tanto subjetivos como objetivos con la que la inflación se autoalimenta. La inflación estructural que existe en la actualidad comenzó como una inflación por tirón de la demanda persistente o un gran aumento de costos en el pasado. Luego se convirtió en un aspecto normal del funcionamiento de la economía debido al papel de las expectativas inflacionarias y el espiral de precios-salarios, entre otros. Estos últimos que nombramos los vamos a explicar dentro de muy poquito en este mismo video. El economista argentino Mario Rapoport dice sobre la inflación estructural que una mirada estructural no identifica el problema solo con la inflación, sino con un conjunto de otros problemas, como la distribución del ingreso, los cuellos de botella en el sector externo y en las cadenas productivas, la generación de tecnología o la acumulación de capital. La inflación estructural es una característica particular de los países subdesarrollados con problemas en el sector externo. Otra explicación que tenemos para la inflación es cuando se encarecen los recursos naturales. Si los precios de los bienes primarios aumentan, por ejemplo, el trigo, lana, cuero, metales, petróleo, etc., es decir, bienes que se utilizan en procesos productivos posteriores, dichos aumentos se trasladarán a los costes de fabricación y, por consecuencia, al precio de venta. Otra explicación que existe para la inflación es el espiral de salario-precios. Un aumento en los salarios hará también que, como en el caso anterior, los costos de producción aumenten con su consecuencia o consecuente traslado a los precios. Recordemos que la mano de obra también tiene una gran incidencia en los costos de producción o los costos de fabricación. Por otro lado también, si un determinado sector tiene un aumento de salarios, el resto de los sindicatos también van a querer aumentos similares para el suyo. Por lo tanto, dicha suba de salarios que repercute en los costos será trasladada a los precios finales de venta, encareciendo los mismos, lo que provocará consecuentemente la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, quienes volverán a pedir aumentos salariales para equiparar dicha pérdida, creándose así una espiral de la cual es muy difícil salir. También está el aumento del valor de la moneda extranjera, que si bien no hay una teoría acerca del mismo, en varios países con economías emergentes, la suba del dólar genera un impacto negativo en la inflación, sobre todo en la especulativa. Sin embargo, también tiene su incidencia sobre los costos de fabricación. En muchas ocasiones, los procesos productivos tienen una alta incidencia de insumos importados, y al incrementarse sus costes de fabricación por la suba del valor de la moneda extranjera, dicho aumento se traslada a los precios de venta. Entonces, si bien es lógico que algunos bienes aumenten su precio porque son importados o usan insumos importados, muchos otros aprovechan la ocasión también para subirlos sin que esta situación tenga relación directa con los bienes que ofrecen. Otra de las explicaciones que tenemos para darles con respecto a las causas de la inflación es el poder de mercado de algunas empresas. Generalmente, en ocasiones, las empresas monopólicas u oligopólicas tienen el poder para fijar y así aumentar los precios a su antojo. Aunque también, muchas veces, varios sectores empresariales, y sin ser de competencia imperfecta, se ponen de acuerdo para poder aumentar los precios sin motivos, generando así la inflación. Tenemos un video también donde explicamos estos tipos de mercado de competencia imperfecta y le dejamos arriba a la derecha el enlace para que puedan verlo. Por último tenemos la inflación por expectativas o psicológica,
En países donde tuvieron malas experiencias con procesos inflacionarios en épocas anteriores, los empresarios suelen aumentar los precios ante los primeros indicios de mayores aumentos por inflación o por si pudiese llegar a haber una crisis. Esto lo hacen para cubrirse de antemano, aunque no haya ninguna certeza de que ello pueda llegar a suceder. Ahora analizaremos cuáles son las consecuencias negativas y positivas también de la inflación. Una de las principales consecuencias que trae la inflación es que al subir los precios, la población empieza a perder el poder adquisitivo de sus salarios, situación que se va a agravar aún más en personas que estén desempleadas o de muy bajos recursos. Esto hará que aumenten los niveles de pobreza, más aún si las subas de los precios no son acompañados por subas porcentualmente similares en los salarios, que, como vimos recién, generará la espiral de salarios-precios, agravando aún más la situación inflacionaria. Otras de las consecuencias negativas que trae la inflación es que genera incertidumbre en la población, provocará inversiones especulativas, la moneda de curso legal se depreciará. También las personas suelen comprar de más y estoquearse por miedo a mayores subas de precios en el futuro. Los empresarios y comerciantes que no venderán sus productos ya que especularán con venderlos a precios mayores más tarde, o tampoco lo harán porque no saben bien a qué precio venderlo y tendrán miedo de vender a un precio más barato y luego no poder cubrir el costo para cuando lo tengan que volver a comprar y volver a estoquearse. Otra consecuencia es el perjuicio económico para los prestamistas si lo hicieron a tasas menores que la tasa de inflación. También la inflación genera que se desalienten algunos tipos de inversiones. Las personas no querrán ahorrar porque su dinero se desvaloriza si las opciones a invertir no superan las expectativas inflacionarias. Como consecuencias positivas, podemos decir que es más fácil liquidar una deuda si fue tomada a tasas inferiores a la de inflación. También a veces favorece el consumo de compra en cuotas si se da en estas condiciones. Otra consecuencia positiva es que el Estado recaudará más. Además puede aliviar la recesión si se ajustan las tasas de interés nominal, fomentando las inversiones de capital no monetario. Por último, vamos a ver algunas ideas de cómo nos podemos proteger contra la inflación. Lo primero es evitar endeudarse, más aún si las tasas de interés son superiores a las tasas inflacionarias. También, en la medida de las posibilidades económicas de cada uno, invertir en opciones rentables que superen la tasa de inflación. También la compra de inmuebles en determinadas ocasiones puede ser una buena alternativa a tener en cuenta, o hacer inversiones en arreglos de la casa que ayuden a valorizar la misma. Si nuestra capacidad de ahorro es baja, podemos fijarnos en comprar y ahorrar en productos que se sepan que vamos a consumir con asiduidad, es decir, comprar aquellos bienes de consumo que sepamos que vamos a usar seguido, como por ejemplo arroz, fideos, conservas, esos productos que sabemos que con el tiempo vamos a seguir usando y seguramente seguirán aumentando. Otra opción es pagar cuotas por adelantado para evitar futuros aumentos si se sabe que luego no nos van a cobrar, como por ejemplo las cuotas de los clubes, colegios o algún impuesto. En definitiva, habrá que pensar en aquellas opciones que hagan que tu dinero se valorice más que la pérdida del poder adquisitivo que tendría a causa de la inflación. Llegamos así al final de este video. Te agradecemos por habernos elegido y haber llegado hasta el final. Si te gustó, te pedimos por favor que nos acompañes y nos ayudes a crecer dándole like al video, suscribiendo al canal, compartiéndolo en tus redes sociales y dejando algún comentario positivo debajo. Todo eso nos ayudará a crecer y poder seguir haciendo más videos tutoriales para todos ustedes. Somos Ensamble Ideas y te invitamos también a que leas nuestro artículo en nuestro blog. Arriba a la derecha te dejamos el
un enlace donde explicamos este tema también. Puedes también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Te agradecemos nuevamente por habernos elegido y esperamos encontrarte nuevamente en otro video. Created using Powtoon.